El cambio de perspectiva de un individuo subordinado a Dios a otro colocado en el centro del cosmos obligaba a redefinir la relación del ser humano con Dios. La opción entre pensar que el individuo está determinado es libre se vuelve el objeto central de discusión. Entonces, ¿qué es aquello que salva al individuo? ¿Será acaso sus actos, su fe, Dios mismo? En un universo abierto y siendo libre, preguntémonos, ¿cómo se lleva a cabo el plan divino para cada uno de nosotros? La lucha más visible y uno de los verdaderos problemas que definen el Renacimiento se entabla en el plano de las ideas religiosas. Existen, de acuerdo con Shirao, tres tendencias diversas en el curso del siglo XVI. Por un lado, la que siguen los cristianos que se rebelan contra la Iglesia Católica. Por el otro lado, la de los cristianos que quieren modificar la Iglesia desde dentro. Y finalmente, la de aquellos que, reaccionando contra la rebeldía protestante, llevan a cabo una reafirmación de la Iglesia. A los primeros se debe la Reforma, a los segundos la filosofía Christi, a los terceros, y sobre todo la Compañía de Jesús, la Contrarreforma. Dice Priani que no debe sorprendernos que durante el Renacimiento se produjera una ruptura dentro del propio cristianismo, que originó nuevas corrientes religiosas conocidas como protestantes. Diferentes circunstancias culturales, económicas y políticas dieron lugar a una reforma de la Iglesia Católica, y el principal movimiento fue encabezado, entre otros, por Martín Lutero y Juan Calvino. Uno de los motivos inmediatos para la causa de la reforma fue la discusión sobre la validez de las indulgencias que otorgaba el propio Papa, principalmente en Alemania, donde el movimiento protestante es uno de los primeros signos del nacionalismo alemán. El protestantismo empieza por ser una tendencia de orden moralista. Martín Lutero, un fraile agustino que se opone a que se otorguen indulgencias porque piensa que éstas impiden el desarrollo espiritual de la Iglesia, es, de acuerdo con Shirao, en muchos aspectos un moralista, mucho más que un teólogo. Y es precisamente este moralismo lo que a lo largo de la historia distinguirá, a veces con una rigidez que se convierte en un nuevo dogma, al mundo protestante. Sin embargo, el protestantismo no nace solamente de la hostilidad de unas congregaciones cristianas hacia las prácticas fomentadas por la Iglesia romana. La Iglesia, en lo que hoy es Suiza, Austria y Alemania, había desarrollado diferencias importantes con la Iglesia Católica respecto de la relación del individuo con Dios y la predeterminación. ¿Qué tanto puede influir la conducta del hombre en la decisión de Dios de salvarlo? ¿Son las obras humanas dependientes por completo del destino divino? Pero si la Iglesia necesitaba una reforma, no necesitaba, como parece probarse en nuestros días, una división tan violenta. Sin embargo, tanto en Lutero como en Calvino hay que ver una reacción comprensible. Las diferencias principales entre los protestantes no fueron en un principio de orden teológico, sino como decíamos, de orden ético. Más tarde se añadió a la querella moral una querella teológica. Esta se centra muy principalmente en torno al problema de la libertad humana. Extremos de estas querellas son, por una parte, Lutero y Calvino, defensores de un determinismo total, y por la otra, los jesuitas y principalmente Luis de Molina, que son defensores del libre albedrío. De hecho, al entrar en una controversia con Pelayo, San Agustín había formulado una idea de la gracia que influyó de manera decisiva muchos siglos después en el propio Lutero, a saber que la salvación es producto de un acto gratuito de Dios en el que no puede intervenir la voluntad del ser humano. Solo Dios decide aquí en otorgar la salvación, sin importar lo que haga o deje de hacer cada persona. Martín Lutero, como iniciador del protestantismo, nació en la época en que se generalizó una práctica que resultó muy perjudicial para la Iglesia Católica, la venta de indulgencias. Sin embargo, ¿qué significa esto de la indulgencia? Es la promesa de un perdón de los pecados cometidos, de manera que los individuos poderosos y con dinero tenían la puerta abierta al cielo sin importar su conducta. Esto degeneró en el llamado comercio de indulgencias, que fue tomado como signo de corrupción en la Iglesia. La venta de indulgencias, según Priani, hizo que Lutero se preguntara ¿cómo es la justicia de Dios? Y hasta qué medida las obras del ser humano podían influir en la decisión de él. Si un perdón se podía conseguir con dinero, entonces, ¿en realidad Dios es el que imparte la justicia? Y más aún, ¿está realmente Dios siendo justo? Martín Lutero respondió que no puede ser así la justicia divina. Hola a todas y todos, muchas gracias por visitarme y tomarse un momento para platicar. Mi nombre es Jesús Méndez y el día de hoy vamos a platicar acerca de la Reforma Protestante, algunos conceptos generales y sus dos principales representantes, Martín Lutero y Juan Calvino. Todo ello de acuerdo con Ramón Shirao y Ernesto Priani.
Obviamente el tiempo nunca es suficiente para abarcarlo todo, pero intentaremos dar nociones generales para después, por su parte, ustedes ojalá y puedan profundizar mucho más en el tema presentado. Así que, sin más preámbulos, vamos para allá. Hay tesis, arte, cultura y educación. Lutero, al igual que los filósofos del Renacimiento italiano, volvió a las fuentes, dejando a un lado los intermediarios para leerlas en su lengua original, tratando de entender cómo se explicaban en el Evangelio principalmente los principios de la fe. De modo que Lutero preguntó, por así decirlo, a los propios evangelios bíblicos cómo es la justicia de Dios. Lutero escribe unas páginas muy claras, según Schirau, sobre la esclavitud de la voluntad. Un hombre, dice Lutero, no puede ser totalmente humillado hasta que llegue a saber que su salvación está definitivamente más allá de sus propios poderes, esfuerzos, voluntad y obras, que depende absolutamente de la voluntad, del consejo, del placer y del trabajo de otro, es decir, tan solo de Dios. De manera semejante, Calvino afirma que el hombre está tan esclavizado por su pecado que es incapaz de realizar un esfuerzo de tener incluso una aspiración hacia lo que es bueno. Dice Lutero en los escritos reformistas que comenzó a darse cuenta de que la justicia de Dios no es otra que aquella por la cual el justo vive el don de Dios, es decir, de la fe, y que el significado de la frase era el siguiente: por medio del Evangelio se revela la justicia de Dios, o sea, la justicia pasiva, en virtud de la cual Dios misericordioso nos justifica por la fe, conforme está escrito: el justo vive de la fe. Una de las palabras clave de este pasaje es la mención de la justicia divina como pasiva. Pensemos un momento, la justicia de Dios había sido presentada, entre otros, por Dante, por ejemplo, como aquella que castiga a los humanos por su conducta y los condena. Una justicia activa, que actúa cuando el individuo se ha excedido en su maldad. A diferencia de esta justicia, Lutero está pensando en otra por la cual, gracias a la fe, nos salvamos. Pero esa justicia no está después, una vez transcurrir la vida, sino antes, cuando Dios da al ser humano la esperanza de su salvación. Lutero comprendía de manera impresionante a San Agustín. El padre de la Iglesia planteó que la salvación es producto de un acto genuino de Dios, en el que no puede intervenir la voluntad del individuo. Lutero retoma las ideas de San Agustín y propone que no está en manos del individuo alcanzar su propia salvación por su propia condición de pecador, mucho menos que alguien lo haga por él. Además, ya en el terreno filosófico, el pecado original es el que dota al humano de un cuerpo mortal, es decir, al estar compuesto por alma y por cuerpo, no puede garantizar su salvación. La salvación, de acuerdo a Lutero, solo puede provenir de Dios. Él es el único que puede disponer quién salva y quién no, pero no a partir de los actos de cada uno, es decir, después de haber vivido, sino antes. Para Lutero, hay un grupo de individuos predestinados a salvarse, es decir, antes de su existencia. Dios ya había dispuesto esa salvación. Estos son los individuos a los que la fe guía, de modo que el sentido de justicia es completamente distinto, pues no juzgas la vida sino la fe, y la juzgas no después sino antes, solo restando valor a los hechos del mundo y de la carne y dándoselo a la fe. El individuo es como accede a la comprensión de que Dios y solo Dios es quien salva. Es más que obvio que la Reforma Protestante no fue resultado de las ideas de un solo individuo. El movimiento comenzó con las ideas y la actividad religiosa de Martín Lutero, sí, pero al principio la Iglesia Católica no le prestó mucha atención. Sin embargo, sigue con su causa, desconociendo a la autoridad papal y negando la necesidad de la intermediación de la Iglesia para la salvación de los individuos. Años después, el religioso Juan Calvino comienza su actividad a favor del protestantismo en Ginebra, Suiza, a donde había llegado huyendo de París, acusado de defender ideas protestantes. En Ginebra desarrollará todo su trabajo teórico y práctico a favor del protestantismo, hasta lograr la reforma de la Iglesia y convertir la ciudad en un santuario para los protestantes que huían de persecuciones por toda Europa. A través de su práctica y reflexión, Calvino formuló ideas que lo separaban de Lutero, hasta el punto de integrar, pues, a partir de ellas, una iglesia protestante diferente, conocida como calvinismo. Diferenciar estos dos grandes pensadores no es tarea sencilla. Ambos parten de principios muy similares y en muchos casos las diferencias son de énfasis o de matices. La diferencia más significativa consiste en que, mientras para Lutero el principio que gobierna toda su reflexión es la justificación por la fe,
Calvino propone como principio superior la soberanía de Dios. Uno pone el acento en la fe como el instrumento de la salvación, mientras que el otro enfatiza el poder de Dios como el principio de salvación. Recordemos que para Lutero el individuo es incapaz, por su naturaleza pecadora, de alcanzar la salvación. En este punto Calvino está de acuerdo con Lutero, pero es aún más radical. Calvino, dice Priani, cree que la corrupción del individuo, es decir, el pecado de Adán, es propia voluntad de Dios. De modo que para Calvino la razón última de la caída del ser humano es el mismo Dios. Esto es lógico si pensamos en la diferencia general que poco antes se enunció, pues si Calvino pone énfasis en la soberanía de Dios, es decir, en su absoluto poder, entonces nada de lo que ocurre puede ser producto de una voluntad diferente a la del mismo Dios. La doctrina de Calvino propone un Dios al que nada se le escapa, de modo que nada puede ocurrir sin su consentimiento y voluntad. Por ejemplo, un naufragio, un terremoto, la caída del ladrillo de un edificio en construcción que termine por matar a alguien. Todo ocurre por la voluntad de Dios y por supuesto, esa voluntad nunca estará equivocada y cada acontecimiento tiene una razón de ser que los humanos no pueden entender porque son limitados. Es curioso, pero esta posición radical de Calvino resuelve un problema que atormentaba a San Agustín, el problema del mal. Pero pensemos lo siguiente. Para San Agustín, Dios no podía ser la causa del mal, simple y llanamente porque era pura bondad. Entonces, ¿cómo es posible el mal? Lo que propone es que el mal no es nada en concreto. No puede ser una acción, individuo, circunstancia, porque al no tener origen divino y ser Dios el origen de todo lo que existe, no puede ser algo. En esto, uno puede cuestionarse si las catástrofes o los actos en que los individuos lastiman a otros, ¿acaso no hay mal? Agustín pensará que, en el primer caso, no hay mal, porque ocurren naturalmente. En el segundo caso, el mal tendría origen en los individuos que no han sabido elegir a Dios y no entienden cómo opera su gracia. Frente a esta idea, afirma que nada ocurre sin la participación de Dios. Calvino, continúa Priani, está de acuerdo con Lutero, pero va más allá todavía. Dios, de acuerdo con Calvino, prevé la caída del humano y lo que le ocurrirá después de acuerdo con su voluntad divina. A esta disposición se le conoce como supralapsarianismo, que significa que Dios decide la elección de los individuos que se salvarán y de los que se condenarán. Es decir, nuestra vida está determinada por Dios mucho antes de que naciéramos y por lo tanto las acciones que emprendemos están determinadas por esa decisión divina. La conclusión es evidente, el individuo no es libre de elegir, está predeterminada hasta la última de sus acciones por Dios, al decidir si ese individuo tendrá la salvación o no. ¿Es esta una conclusión calvinista un poco fuerte en el ámbito de una inquietud espiritual que nace al cuestionarnos del lugar que el individuo ocupa en el mundo? Pero al mismo tiempo, de acuerdo a Priani, parece lógica, porque si el humano es tan importante, de acuerdo a esta época del Renacimiento, ¿por qué Dios dejaría que se equivocara? Le da todo y lo pone todo en su lugar bajo su omnipotencia y omnisciencia divina. El luterano ve una expiación universal donde toda la raza humana ha sido reconciliada con Dios. Ellos, sin embargo, sostienen que solamente los escogidos por gracia son justificados y reciben los beneficios de ese sacrificio, mientras que los demás son condenados. Los calvinistas creen que la expiación fue únicamente para beneficio único de los escogidos por gracia y que el resto de la humanidad goza de la gracia común gracias a la misericordia de Dios, pero no recibe beneficio alguno de la cruz de Cristo. Finalmente, en torno a la perseverancia final, ambos sostienen que los escogidos por gracia y predestinados por Dios para su gloria eterna han de permanecer en fe hasta el fin. Los luteranos creen que algunos creen verdaderamente y que luego se alejan dando pruebas así de que no son los elegidos por gracia. Los calvinistas creen lo mismo, aunque no llegan a decir como los luteranos que el que tal hizo habría sido nacido de nuevo, justificado y verdaderamente creyente. Muchas gracias a todas y a todos por haberme acompañado hasta este momento de la plática. Espero y haya sido de su agrado. No olviden regalarnos un like, suscribirse y dar clic en la campanita para que les lleguen notificaciones de temas nuevos, así como cuando estemos transmitiendo en vivo. Mi nombre es Jesús Méndez, saludos y nos vemos en el próximo tema. Hasta pronto. Hay tesis, arte, cultura y educación.